Queridos hermanos que estáis en vuestras casas en estos momentos siguiendo esta celebración, bien sabéis que durante todo este tiempo, todos los días, celebro la Eucaristía aquí, en el altar de la Virgen, porque después, al finalizar la misa, os pongo a todos en manos de la Santísima Virgen María. Yo quisiera que hoy nosotros recordásemos la ternura y la misericordia de Dios. Al Señor le decimos, como nos decía el Salmo 24, que nos enseñe sus caminos, que seamos capaces de caminar en lealtad, abiertos a Dios, que seamos hombres y mujeres que nos dejemos invadir por la misericordia y la ternura de Dios. La palabra que hemos proclamado hoy incide directamente en la situación que estamos viviendo en estos momentos, todos, en España, en muchos países de Europa y en otros lugares donde está llegando este virus, el coronavirus. Y la palabra del Señor hoy nos habla y nos sintetiza lo que nos ha dicho el Señor con 3 palabras: desamparados, perdonados y conformados por Jesucristo. Sí, queridos hermanos, la primera lectura que hemos escuchado nos habla de cómo Azarías se detuvo a orar y abrió los labios, pidiendo a Dios: no nos desampares para siempre, no te apartes de nosotros con tu misericordia. Es lo que yo aquí, junto a vosotros, le pido al Señor. No nos desampares en este momento que estamos viviendo, donde hay mucha gente que tiene esta enfermedad, pero también hay mucha gente que, no teniéndola, tiene que vivir o vivimos un momento extraordinario de nuestra vida. No nos desampares, Señor. A veces la tentación nuestra es sentirnos desamparados. Queridos hermanos, Dios no nos abandona, Dios nos quiere, Dios nos ama. Aunque seamos un pequeño pueblo, aunque, como decía el profeta, nosotros, hablando del pueblo de Israel, se había quedado sin nada el pueblo de Israel. Ni tenían príncipes, ni profetas, ni jefes, ni sacrificios, ni ofrendas. Y a él se le ocurrió solamente decir esto: acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Es así como hoy nos situamos todos, queridos hermanos, los que estáis en las casas. Situémonos así delante del Señor, con un corazón naturalmente dolido por la situación, pero con un espíritu humilde que sabe que Dios puede cambiar todas las cosas. Y de hecho, así es. Y por eso le gritamos: trátanos, Señor, con piedad. Danos tu misericordia. Líbranos, porque tú tienes un poder extraordinario. Hazlo, Señor. En segundo lugar, la siguiente palabra es perdonados. Queridos hermanos, qué maravilloso es lo que nos ha dicho el Señor en el Evangelio hace un instante. En estos días estáis todos en las casas, algunos también estáis solos. Qué bueno es esto que nos ha dicho el Señor, que le dijo a Pedro y que nos lo dice a nosotros. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Mirad, hermanos, siempre. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Siempre. El perdón para un cristiano es sustantivo de su propia vida. El perdón, la reconciliación, el olvidar lo que el otro me hizo. Queridos hermanos, Jesucristo nuestro Señor vino a este mundo para dar la vida por todos los hombres. Es verdad que muchos no lo aceptaron, muchos lo llevaron a la cruz, todos de alguna forma lo llevamos a la cruz.
Y sin embargo el Señor nos ha perdonado. Por eso el perdón siempre es el deseo de Jesús. Tenéis una oportunidad grande en este tiempo donde estáis reunidos. Perdonaos, queridos hermanos. Perdonaos en las familias, en todas las situaciones que tengamos. No es una categoría abstracta el perdón. Es una categoría concreta, necesaria para vivir y para construir la paz y para construir la belleza que tiene la vida cuando la vivimos en reconciliación. Y en tercer lugar, queridos hermanos, confirmados. En la vida no hacemos nosotros lo que nos decía el Señor. Nosotros, como el dueño de la viña, que es capaz, como habéis escuchado, este dueño, perdonar al empleado, al administrador, pero él, sin embargo, no perdona al otro. A veces hacemos eso. Dios nos perdona siempre. Estamos conformados como nuestro Señor quiere. Él nos ha perdonado, nos da un abrazo, nos ama. ¿Cómo vamos a dar nosotros algo diferente a los demás? Demos lo que nos pide el Señor. Queridos hermanos y hermanas, recordemos la ternura de Dios. Este Dios que se va a hacer presente aquí en el altar dentro de un momento, que viene para todos nosotros, que nos recuerda lo que hace un instante nos decía la primera lectura. Señor, no nos desampares, le decimos a Jesús, en este momento de nuestra vida. Pero al mismo tiempo, el Señor nos dice, mirad, el perdón es una categoría que tenéis que tener en vuestro corazón y en vuestra vida. No la olvidéis. No podemos vivir sin perdón. Si vivimos así, nos falta lo más sustantivo o de las cosas más sustantivas del ser cristiano. Que nosotros también en la vida actuemos como el dueño de la viña y no como el administrador infiel. El dueño de la viña, a insistencia, perdonó al administrador y sin embargo él fue incapaz de perdonar a quien le debía algo. Queridos hermanos, la misericordia y la ternura de Dios aparecen esta tarde aquí en vuestra vida. Acoged a Jesucristo en vuestro corazón. Amén.